Por allá cuando llegó el corralito a Argentina, alrededor del año 2000, yo aproveché pues y me fui para Buenos Aires como 40 días por ahí porque estaba todo regalado. Y iba caminando por la Recoleta cuando vi un aviso ahí que decía Escuela Superior Mariano Moreno de gastronomía y con una visita en la puerta que decía clínicas culinarias y entonces me llamó la atención y entré a preguntar qué era eso y me dijeron que clínicas culinarias eran cursos, eh, digamos, intensivos pero muy cortos de cocina con temas particulares. Entonces, ahí vi que había un curso de cocina básica, había panadería, repostería, había cocina francesa, clásicos, como comida del mundo. Y, y me entré a averiguar y en la puerta me encontré con Roberto Sade, el dueño del instituto, un señor demasiado elegante, altísimo, que le encanta el polo, esos de argentinos de gabán, como una especie de gabardina larga, pues, y no, esos señores, pues, que uno dice, Dios mío, qué tipo tan elegante. Y entonces yo a lo buen paisa le dije, vea, hombre, yo veo que ustedes aquí tienen unos cursos de cocina eh, que son corticos y me interesa pues mucho. Yo tengo un restaurante en Medellín y le voy a hacer una propuesta a lo buen paisa. Entonces, lo que le dije al tipo fue que yo eh, le llevaba clientes, le traía clientes de Medellín y al tipo como que le llamó mucho pues la atención porque él estaba empezando con ese programa de cocina básica y entonces me dijo, no, listo, pues yo no sé si me paró como muchas bolas, pero en todo caso yo antes de 15 días, yo dije, no, esta es la oportunidad mía para venir bastante a Argentina, para estudiar y entonces, porque por supuesto pues que el negocio era que yo les llevaba a los clientes y yo no pagaba. En todo caso, yo volví a Medellín y en menos de 15 días ya tenía un grupo con una gente súper pinchada del sector, Tere Vélez, Luigi, Lalay, Tata Bisaad, bueno, y empecé a llevar gente en ese primer curso. eh, no se me olvida, pues conocí a Gilles Brun, que había sido, es un francés, que había sido su chef del gordito, nada menos y nada más que de Paul Bocuse, que llamaban el gordito. Probablemente el chef francés vivo más importante de la humanidad. En ese momento todavía estaba vivo. Y Gilles Brun, eh, en la primera clase, ya cuando volvimos a los días, éramos como 12, eh, hizo una explicación muy larga pues de la cocina y digamos que a todos nos dejó como mirando para el cielo, porque en realidad todos ya teníamos restaurante, éramos veteranos de esto y dijo, no, lo que pasa es que la gente se pega de las recetas y las recetas no existen. La cocina no se basa en recetas, sino en técnicas. Más o menos con los años yo he ido entendiendo lo de las técnicas y es, digamos, las técnicas y las recetas son la diferencia para un músico entre aprender canciones y aprender a ser músico, porque una cosa es saber tocar piano y otra cosa es ser capaz de cantar pues La Quemona o Sin Pijama o cualquiera de esas canciones tan maravillosas. Entonces las técnicas de cocina realmente, a ver, parten de lo que es la culinaria. Uno tiene que entender tres palabras, la cocina, que es pues el acto, digamos el acto básico de preparar alimentos. Tiene que entender otro que es la gastronomía, que es el sector,
en lo que está todo el fabricante de cuchillos, está en el sector, y el que hace sal, y el que tiene restaurante, o tiene un café, un bar, una discoteca, todos están en el sector de la gastronomía o la hospitalidad, que es ya pues como más amplio porque incluye hoteles y hostales y demás. Y por último, la culinaria. La culinaria es la ciencia de la cocina. La culinaria es a la cocina lo que la salud es a lo que la medicina es a la salud. O sea, la culinaria es la ciencia como se tardaron 6 siglos los franceses, rematados por Escoffier a principios del siglo XX, en escribir, como quien dice, pues la carrera de la ciencia culinaria. Los franceses lo que hicieron fue observar a la gente durante muchos años y ver lo que hacían y tratar de entender la cocina desde la ciencia. Y simplemente se dedicaron a estudiar y vieron que todos los procesos que se hacen sobre un alimento generan varias reacciones, unas químicas, otras físicas, otras bioquímicas. Una reacción física, por ejemplo, es que uno mete un tocino que está crudo y tiene un volumen, tiene una humedad, tiene unas características, y lo mete al aceite caliente y en segundos empiezan a cambiar las características, el color, todos los cambios físicos, la densidad, el tamaño, la textura, empiezan a salir unos cambios químicos, unas reacciones químicas reflejadas básicamente en sabor. Bueno, y digamos, otro tipo de reacciones también muy comunes, que son las bioquímicas, se dan en alimentos vivos como las levaduras, las bacterias, los cuajos. Toda la ciencia, por ejemplo, de los quesos está basada en reacciones bioquímicas. Hoy por hoy, una de las tendencias más grandes que tiene la cocina de la humanidad, que son los fermentos, también está basado en reacciones bioquímicas. Entonces, pues en resumen, las técnicas culinarias no son otra cosa que procesos para que a los alimentos les pase lo que yo exactamente quiera que les pase, en términos de sabor, de aromas, de presentación. Entonces, pues básicamente la ciencia culinaria procura explicar desde, desde, desde la ciencia, eh, todo lo que le pasa a los alimentos cuando cocinamos. Me he dado cuenta con los años, y esto lo tengo, pues empiezo con tres que generan mucha confusión, que hay tres que son vitales en la teoría de la cocina francesa. La primera es la caramelización. Nada que ver con dulce, es un error muy grande que tenemos. La caramelización se conoce técnicamente como la reacción de Maillard, que es una reacción química que explica lo que le pasa a un alimento cuando se somete al contacto directo con el calor. Contacto directo con el calor es sin ponerle mantequilla, sin ponerle aceite, sin ponerle caldo, simplemente pues directo. Una pues digamos, eh, una manera de cocinar que expresa perfecto la reacción de Maillard o la caramelización es la parrilla o el asado. Cuando se pone una carne encima de la parrilla, inmediatamente empiezan a aparecer colores y olores y sabores. Eso es lo que se llama la reacción de Maillard, que son un montón de reacciones químicas mediante las cuales los alimentos liberan muchas sustancias que la ciencia pues define con unos nombres muy raros, pero básicamente pues uno lo ve expresado en color. La explicación de la reacción de Maillard empieza y se llama caramelización, porque el primer color que toman los alimentos es el del caramelo, el dorado. Inclusive en la descripción que aparece en Wikipedia en muchas partes dice que el color dorado, marrón o negro, que es el color pues que se explica en la carne. Una muestra muy fácil de caramelización, repito que no tiene nada de dulce, es cuando se pone una cebolla en calor, y inmediatamente pues cambia el color
pero cambia tanto el sabor que mucha gente que no se come la cebolla cruda se la come pasada por calor. Entonces la caramelización es una de las técnicas más importantes. Es vital, por ejemplo, cuando se hacen sopas, porque gran parte de las sopas y los caldos, los consomés, los fondos, los stock, que todo es lo mismo, se empiezan caramelizando zanahoria y cebolla y puerro y apio, pues como se dice en la definición. Pero yo lo hago con puerro, zanahoria y cebolla, los pongo a caramelizar, o sea, a quemar en directo. Apenas yo veo que todo eso se está poniendo doradito, marrón o negro, eh, revolviendo, no importa que se estén pegando en el utensilio, agrego agua fría, ya entra otra técnica que es la extracción, pero de esa hablaremos después. Entonces esa caramelización es vital, digamos uno la ve en los arroces fritos y salteados y esos salteados japoneses y asiáticos en el wok, cuando primero que todo se tiran los vegetales o las carnes en el wok sin agregar nada, porque ese sabor de la caramelización es fundamental en muchos alimentos, digamos en el mismo solomito, en el roast beef, en gran parte de las carnes que hacemos, a la caramelización le vemos los mejores sabores. Otra técnica que también tiene un nombre que se tiende a confundir es el confitado. Tampoco tiene nada que ver con azúcar. Tanto la caramelización como el confitado confunden a los que no han leído el manual de Coquito y entonces cuando nos presentan esas hamburguesas en el Burger Master, que a veces Tulio me invita a esas preselecciones y todo el mundo describe con cebollas caramelizadas o confitadas y en realidad esas cebollas están glaseadas o acarameladas. Lo que pasa es que, a ver, es muy fácil, es muy importante entender que la cocina ya no es lo mismo que antes. La cocina era una cosa exclusiva de las señoras que estaban metidas en la cocina, las empleadas del servicio, los cocineros de los restaurantes. Pero hoy por hoy la cocina es un tema de culturas generales. Se sientan 6 señores a tomar whisky en un restaurante o en una junta y no es raro que terminen hablando de cocina. Eh, las amigas se sientan a tomar el algo porque ya no hacen costureros y tarde que temprano terminan hablando de platos, de restaurantes. Entonces la cocina pues sobre todo es cultura general. Vuelvo al caramelizado que ya lo sabemos, es sellar o dorar y al confitado que es cocinar un alimento a fuego lento en aceite o grasa, en cualquier tipo de grasa. El plato confitado más famoso del mundo es el pato confit o pato laqueado, pato de Pekín, que se cocina en su propia grasa a fuego muy lento y eso hace que pasen un montón de cosas maravillosas. En caso del confitado, los alimentos quedan jugosos porque cuando el alimento tiene agua naturalmente pues en su composición y esa agua a baja temperatura no se mezcla con el aceite, entonces el aceite o la grasa forma un sello que hace que el alimento quede jugoso y no se salen, no se salen pues, vale la redundancia, los jugos porque no se mezclan con el aceite. La temperatura para el confitado pues se dice que está alrededor de 100 grados, un poquito más, un poquito menos. En general yo he leído que es importante que esté por encima de 84, que es la pasteurización, pero yo me he dado cuenta que uno sabe que el alimento se está confitando cuando lo tira en el aceite y el aceite no suena y uno mete el dedo y no se quema, pero sí está echando burbujas el aceite. Cuando el aceite empieza a echar burbujas es que empezó esa reacción de la cocción del alimento. Entonces, con el confitado pasan muchísimas cosas fuera de eso, pues, de que queda todo más jugoso. Pero, por ejemplo, por un tema que se llama ósmosis de bachillerato, de quinto bachillerato, que es una transferencia molecular entre sustancias, se da que gran parte del aceite del alimento, de la grasa del alimento,
pasa al aceite. En este caso, por ejemplo, yo hago los chicharrones míos confitados, como expliqué en el podcast anterior, y durante ese proceso parte de la grasa mala que tiene el tocino se va al aceite. O sea que el tocino va a quedar mucho más sano. Eh, y otra cosa que pasa súper importante es con la temperatura del aceite alrededor de 100 grados, pero yo diría que idealmente como 95 grados, las burbujas de aire que están en los alimentos naturales, en los alimentos, se expanden, porque el aire se expande con el calor, pero no explotan. Ahora, por supuesto que, digamos, cuando se confita un chicharrón, es solamente la primera parte del proceso. Cuando se confita una papa frita, es solamente la primera parte del proceso. Entre otras cosas, las papas fritas originales francesas son confitadas también. O sea, primero se cocinan. Si quiere la receta me puede escribir. Hoy muchas me escribieron a pedirme la receta del manual de los chicharrones. También les mando un manual para hacer papas fritas bien hechas para que descreste a los hijos. Con la técnica francesa antigua que es confitando las papas. Voy a resumir rápido. Confitado, cocinar un alimento en grasa a fuego lento, caramelizado, es sellarlo, quemarlo, es ponerlo a contacto directo con el utensilio, eh, a mucha temperatura, generalmente por encima de 130 hasta 180 grados más o menos, y que el alimento se dore. Por último, en este primer grupo de técnicas culinarias, para no llenarlos de mucha información, vamos a hablar de acaramelar. Acaramelar, pues para los que están tan atragantados con el azúcar, sí es con dulce. Acaramelar se puede hacer con una gaseosa, se puede hacer con un licor, se puede hacer con azúcar, con panela, con miel. Y digamos hay un término que se aplica a cobrar más caro si alguien está pensando en montar un restaurante, porque la cocina tiene términos cachés, y es glasear. También se le puede decir glasear a caramelar. Pero nosotros tenemos muchos acaramelados en la cocina. Los más comunes yo diría que son con panela. Eh, la panela es mágica, la panela está presente pues en muchas cocinas de la humanidad con distintos nombres: chancaca, piloncillo. eh, Perdón, no solamente se hacen con caña, a partir de caña de azúcar, sino que hay muchas otras formas de panela a partir de alimentos como la remolacha, por ejemplo, que es una de las bases del azúcar. Eh, Me gusta mucho acaramelar con miel. Tengo una amiguita que se llama Juliana, que hace tiene una cosa maravillosa por ahí en Instagram, y hace unas recetas de muerte. Ella hace unas pecans, unas nueces pecanas de esas, glaseadas o acarameladas, yo diría que garrapiñadas también, en miel, y les pone sal, pero eso es una cosa de locos. Yo no creo que es de las cosas más ricas que uno puede comer en su vida. Eh, entonces, acaramelar es una técnica para incorporarle dulce en forma de caramelo, en forma de cobertura crocante o en forma de salsa a un alimento. Digamos, una forma de acaramelar es, por ejemplo, poner una mermelada con agua y mantequilla y luego cubrir un buen cañón de cerdo asado. Entonces ahí sí lo estamos acaramelando. En todo caso, pues la cocina está basada en un montón de técnicas. En esta primera clase de técnicas de cocina básica solamente voy a mencionar esas tres: caramelización, confitura y acaramelado. Eh, Solamente, como dije, como en la canción de Plaza Sésamo, solamente una de esas cosas no es como las otras, es con azúcar, que es acaramelar, y vale la pena. Tómese el tiempo y métase a la inteligencia artificial o a Google y pregúntele qué es la reacción de Maillard. Se escribe Maillard,
con doble L y de al final. Eh, También investigue sobre qué es confitar un alimento y sobre glasear o acaramelar, porque ya con Google no hay nada oculto entre cielo y tierra. Y realmente hay que aprender cosas de cocina, porque ahora para conseguir pareja uno puede meterse a Tinder o a Uber, pero también puede hacer un curso de cocina porque cocinar enamora, eso pues es indudable. Yo estoy listo para que me escriban y responder las preguntas que me quieran hacer, pero como les digo, pues es súper fácil ahora investigar porque ya no hay nada oculto. Y, y es apasionante meterse a hablar y sobre todo esos que se paran de un día para otro en un espejo y se convierten en influencers o esa cosa. Hombre, qué bueno que se den una leidita de las técnicas culinarias para que tengan un poquito más de argumentos razonables y racionales y técnicos para hablar de la cocina, que es un tema tan maravilloso. En todo caso, pues como les digo siempre, necesito que le digan a todo el mundo que se meta a oír esto porque ya me estoy montando al avión a irme a pescar y a tomar whisky con Miguel. Un abrazo y mil gracias por escucharme en estos podcasts.